Saludos, humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo y el tema sería el hermetismo. Y es muy probable que este capítulo deje mucha roncha, así que pongan atención y si realmente les duele mucho, pues no vean el video. Eh, eh, con Hermes Trimegisto sucede algo muy similar a lo que sucede con Jesús. Es un personaje inventado con fines políticos. Eh, el vocablo Herm tiene orígenes atlantes y significa por sí mismo, en donde, por ejemplo, tenemos palabras como ermitaño, que sería el que vive por sí mismo, hermafrodita, el que se fecunda a sí mismo, o el propio concepto de hermético, que tiene que ver con la idea de estar sellado hacia sí mismo, encerrado, cerrado desde adentro. Al buscar la etimología del concepto, pues nos sale automáticamente la historia de Hermes Trimegisto, un sabio supuestamente egipcio que fue semidios, por ahí termina siendo hijo de Zeus, cuando le hacen la equivalencia con Mercurio. Y básicamente lo que sucede es que cuando comienza a hundirse Atlántida, que fue un periodo como de unos 100 años más o menos, distintas comunidades comenzaron a migrar hacia el continente, a lo que ahora entendemos como Medio Oriente, en tiempos que no era un desierto, sino que era un lugar un poquito más abundante y agradable para el ser humano. Esa es la razón de por qué vivían ahí. Y pasó que, que estas comunidades comenzaron a dispersarse y el sistema social atlante funcionaba a través de un sistema de gremios en donde para llevar los colores del gremio debías pasar por las pruebas iniciáticas de cada gremio para que fueras merecedor de los secretos y técnicas que envolvía alguna función como ser herrero, panadero, zapatero o lo que fuera. Todo, todo tenía guardaba un gran respeto, todo tenía un gran respeto hacia hacia la formación y el cómo lograrlo. Pero cuando empiezan a dispersarse pasó que, por ejemplo, se te rompía una herramienta y necesitabas a un herrero, entonces viajabas hasta donde se habían instalado los herreros, pero los herreros se negaban a mandarte de vuelta a tu ciudad o a tu poblado con un herrero. No se iban a arriesgar a perder el conocimiento que ese herrero todavía tenía. Entonces lo que hacían era formar a los que llegaban a buscar ayuda. Ah, ¿quieres ayuda? Bien, yo te voy a enseñar a hacerlo tú mismo. Entonces cuando tú vuelvas a tu comunidad vas a ser tú el que pueda enseñar a los demás cómo hacerlo. Entonces comenzó a volverse popular esta forma de funcionar del hazlo por ti mismo, del yo te enseño. Lo que claro, para los mandos, para las jerarquías, no es conveniente una población educada, y menos una que está preocupada de educarse a sí misma entre ellos mismos. Entonces, idean esto de, de- de transformar la hermenéutica, que sería la técnica de hacerlo por sí mismo, hermenéutica, e inventan esto del hermetismo. Básicamente, por, por la obra de Zoroastro. El, esta cuarta humanidad, nuestra cuarta humanidad, ha ido pasando por los niveles de la conciencia. El primer nivel que tiene que ver con la sobrevivencia sería el tiempo en que fuimos nómades y simplemente nuestra preocupación era sobrevivir y estar buscando recursos. Eh, Luego llegamos al nivel de la interacción cuando comenzamos a organizarnos y surgen las tribus y luego los clanes y luego las castas, que sería el segundo nivel de la conciencia, que sería la interacción con los demás, que ahí justamente deriva a, a la autoidentificación dentro del orden, que sería la tercera conciencia,
Y es donde surge el tema de los títulos, las etiquetas, las castas, las familias y todos esos elementos de autoidentificación que nos permiten decir que somos parte de una comunidad en específico a través de nuestros gustos se hace actualmente. Soy rapero porque me gusta el rap y así, etcétera, etcétera. Cuando surge la enseñanza de Zoroastro, que da origen al mazdeísmo, que es de donde nacen, como he explicado en otras ocasiones, es de donde nace todo lo judeo-cristiano, porque los hebreos no practican. Lo mismo que no son las mismas creencias que nos dejaron a nosotros en el cristianismo. Para el judío, por ejemplo, no existe el cielo y el infierno, hay distintas densidades y caes en cualquiera de ellas dependiendo de lo que pesa tu alma. Por lo que ellos sí tienen el concepto de la reencarnación, que fue sacada durante el concilio de Nicea de lo que formaba el cristianismo, porque no puedes vender boletos al cielo si existe la reencarnación, básicamente. Entonces, aquí estaríamos hablando más o menos del año 2100 antes de Cristo. Es cuando se empieza a urdir la gran conspiración secreta que llamamos los protocolos de Sion. Junto con el hermetismo surgió esto. En Grecia, en la escuela filosófica griega, fue donde decidieron hacer los cambios necesarios para que luego, como un pulpo al estilo Hidra, se extendiera por el resto del mundo usando esa filosofía como base, que sería lo que pasó con los pitagóricos, donde Pitágoras trae desde Egipto estos conocimientos, son usados para reemplazar la hermenéutica, diciendo que la hermenéutica no es lo que es, sino que es esto, el hermetismo. Eh, Y gracias a esto de organizarse entre ellos para no perder el poder, lograron estirar el periodo de la tercera conciencia hasta lo que entendemos como, como el tiempo medieval, la Edad Oscura. Pero de todas formas, igual nació un cierto aspecto de la cuarta conciencia que tiene que ver con el armonizar. Y justamente en esos tiempos surgió lo que entendemos como el arte religioso el conocimiento de la pintura, el arte, las matemáticas, la proporción áurea que se usaba mucho para la escultura y la pintura, son ciencias, pero la ciencia se utilizó en favor de lo religioso, entonces tenemos todo este arte religioso que proviene del Renacimiento y también esta idea de que el título no nos limita. Los hombres renacentistas se caracterizaban por tener conocimientos de muchas ciencias y también de muchas artes. No se encasillaban en soy matemático, soy científico, soy químico. No, las hacían todas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la alquimia contenía todo el conocimiento. Y como sabemos, durante el ilustrismo europeo, patrocinado por la masonería, cercenaron la alquimia separándola en ciencias y pseudociencias, donde lo irónico es que los masones se guardaron toda la pseudociencia para sí mismos y nos dejaron solo la ciencia y nos metieron claro todo esto del materialismo y que resulta curioso que todavía tenga tanta fuerza la idea del materialismo, dado que entre más avanza la ciencia, más nos vamos dando cuenta de que la materia es una ilusión provocada por densidad solamente. Si eres menos denso que la materia, la vas a atravesar. Entonces, la realidad de la materia tiene que ver con la relación entre los dos cuerpos que están interactuando, y no porque realmente exista algo que sea físico. El, básicamente lo que hace el campo electromagnético de un átomo, donde no estarían orbitando los electrones, sino que entran y salen, es que cuando salen generan una especie de barrera y lo hacen a tal velocidad que generan la ilusión de ser una esfera sólida. Que sería similar a hacer girar una cuerda muy rápido, como cuando saltábamos la cuerda cuando éramos niños, y gira demasiado rápido, va a dar la ilusión de que es una esfera sólida. Mm,
Entonces, al introducir el hermetismo, que eran estos conocimientos que venían de Egipto, lograron eliminar la hermenéutica para dejar solamente lo que era hermetismo, por lo que volvieron la búsqueda del conocimiento por la mano propia un dogma, así de simple. Y para este dogma se usaron las enseñanzas de Tot. Pero el detalle sobre Tot es que hay tres Tot que son importantes en la historia. Estaría Tot el Atlante, que fue el, uno de los tres últimos gobernantes de Atlántida, el sistema social o sea, no el social, sino el legislativo de Atlántida era en base a tres personas. Uno representaba la divinidad de lo masculino, el otro lo de lo femenino y otro representaba eh, la divinidad de lo neutro. Entonces uno representaba, a uno le iba a la disciplina, otro le iba a la misericordia y el otro al servicio, al autosacrificio. Y ese Tot, el Tot de Atlántida, sería el que escribió la tabla Esmeralda, que en las traducciones actuales aparece firmada por Magnus Lucifer. No, esa traducción es falsa. El texto es real, pero la firma no lo es. Magnus Lucifer es uno de los tres iniciados que supuestamente escribieron el Kybalión, porque este libro no es de puño y letra de Hermes, es una recopilación de lo que supuestamente enseñó Hermes por parte de tres iniciados y uno de esos tres iniciados se identifica como Magnus Lucifer. Y por ahí ya la cosa empieza a ponerse media oscurita. El, el segundo Tot sería el dios egipcio, que fue uno de los siete Anunnakis de la segunda camada, comandada por Isis, que era bisnieta de Enlil. El tercer Tot es un faraón que se llamó Tot, y de él deriva algo que hoy en día conocemos como el tarot, que que sería básicamente el Tatot, que significaría el libro de Tot. El, el hermetismo como, como dogma cuenta con un mecanismo de defensa bastante interesante porque es un poquito más complejo de lo normal. No se basa en la idea de que este libro y solo este libro contiene la verdad, como sería el caso de la Biblia, sino que reúne una serie de mecanismos que se van solapando uno con otro que permiten la protección del dogma. El, el libro, en un principio, inculca de que a través de él vas a obtener un gran poder y sabiduría, y mencionan esto de que se puede llegar a tener el poder de los grandes magos de controlar los elementos. Pero a medida que vas avanzando en la lectura, eh, solo encuentras un supuesto conocimiento muy profundo e irrefutable al punto de poseer siete axiomas bases. Un axioma sería básicamente una verdad tan evidente que no necesita demostración. Y este sería básicamente el primer mecanismo, que es una castración mental, básicamente. Si yo te digo que lo que te estoy entregando es la verdad más profunda y que no merece eh, mayor comprobación o demostración o investigación, te estoy diciendo que no hay más puertas para abrir. Te estoy diciendo que no hay más verdades que encontrar, no hay más preguntas que hacerse. Entonces, desde un principio te dicen que el libro te va a entregar todo lo que necesitas y no hay nada más afuera de allí. Y eso te corta la posibilidad, te corta las alas, te corta el amor por seguir investigando y descubriendo cosas. El, el segundo mecanismo de defensa es una frasecita que contiene el libro que dice, no le regales perlas a los cerdos porque no sabrán qué hacer con ellas. Las masticarán, las vomitarán y pisotearán. Esta frase es perfecta, aplica perfecto contra cualquier
persona que esté en contra de la metafísica o que encuentre que no crea en la metafísica. Y ahí entran ateos, agnósticos, nihilistas, etcétera, etcétera. Y frente a ellos, el conocimiento de un iniciado para un no iniciado, pues no se entiende realmente. No porque no se entienda, sino porque no quieren verlo como algo existente. Entonces, efectivamente, regalarle perlas a los cerdos, aquí cerdo sería lo mismo que Buda diciendo durmiente, que Jesús diciendo muerto de espíritu, sería lo mismo que un Rosacrucis diciendo cuervo. Es simplemente un arquetipo para referirse al que funciona desde el nivel de la creencia y no tiene el valor de investigarlo por él mismo, sino que prefiere quedarse con lo que es más fácil de defender. El problema que tiene este mecanismo de defensa de la frasecita esta es que también aplica para todo aquel que no ve al hermetismo como el conocimiento más profundo, importante o correcto. Entonces cualquiera que se acerque a un hermetismo, a un hermetista y le diga, oye, sabéis que este axioma es debatible, es refutable, es falseable, por reacción automática, el hermetista va a aplicar en su shortlist esta frase, no le regales perlas a los cerdos y te va a descartar por cerdo. Ni siquiera va a escuchar la argumentación que tienes para darle de por qué los, los axiomas no son tan inamovibles. Y justamente para esa situación existe el tercer mecanismo de defensa, que es una frasecita que dice, toda verdad es media verdad, en donde te abren la puerta a que todo lo que enseña el hermetismo pueda ser llevado más lejos. El problema de esto es que los siete axiomas terminaron derivando a, no recuerdo bien el número, creo que son como 40 leyes que supuestamente rigen al ser humano. Y lo triste es que hay incoherencias entre esas leyes, ya que, por ejemplo, está la ley de la causalidad y también está la ley de la casualidad entre esas 40 leyes. Entonces, no puedes decir que hay una ley de la causalidad en donde todo es potencial y causa y efecto, y después hablar de que existe la casualidad. No se puede entender el tema de la sincronía con la que funciona el universo hablando de casualidades. El, el cuarto mecanismo es un tanto más rudo y es el que quizás más me molesta y vendría a ser ya la guinda de la torta de todo el asunto. Es una frasecita que dice que el espíritu es incognoscible e increado. Y luego de eso pasan a explicarte que no se puede entender lo que es el espíritu y que los espíritus son increados. Bien, incognoscible no es lo mismo que inentendible. Incognoscible se refiere a que no puedo llegar a conocer el fenómeno. Y tiene razón, efectivamente, no podríamos llegar a conocer un espíritu porque los espíritus son lo más pequeñito que puede existir en una densidad. Son el núcleo de cada partícula. Entonces no puedes llegar y pararte al frente de un espíritu. No lo vas a poder llegar a conocer. Pero eso no significa que no podamos llegar a entender lo que es un espíritu. Entonces aquí tenemos una nueva castración mental, ya que si nos dicen que no podemos entender lo que es un espíritu, pues no vale la pena intentarlo. Y si no intentas entender lo que es un espíritu, no vas a entender lo que es un alma. Si no entiendes lo que es el alma, no vas a poder usar tu alma. Y por ende jamás vas a buscar información relativa a eso, y por eso no hay una correlación entre los siete axiomas o algún conocimiento que entregue el hermetismo que tenga correlación con las siete conciencias, como si lo posee todo el resto de escuelas místicas de todas las demás filosofías del mundo. Tienes las siete hijas de Mara en el budismo, tienes los siete colores de la piedra filosofal en la alquimia, tienes los siete plasmas radiales y los siete tonales del nahual, del nahualismo.
tienen los 7 chakras de la Kundalini, etcétera, etcétera, etcétera. El 7 es muy importante, es un número maestro muy importante. Eh, el otro concepto es más adoctrinante aún, que sería este concepto de increado. Este concepto está allí solamente para que se pueda unir todo esto con el cuento de la pobre Sofía. En el cuento de la pobre Sofía nos explican que el león Sofía, ansiosa por ver qué es lo que nacía dentro de sí misma, se acercó mucho por curiosidad y la gravedad la atrajo, cayó, golpeó supuestamente las paredes del universo o algo así, generando una grieta y por esa grieta llegaron seres o lo que entenderíamos como hijos de la oscuridad, donde saldría Jobal Tabeot y otra serie de demonios más que tomaron control sobre la manifestación y impusieron una falsa creación encima y bla bla, y ahí empieza todo el cuento victimista, en donde básicamente dejan la idea de que ser rebelde contra el orden divino es lo correcto. Eh, Increado se une con la Noxis de Sofía, que aparecería en el libro secreto de Juan, se uniría con las estancias del Dician, que es un libro del Tíbet, que es la base de la teosofía de Blavatsky, se uniría con un evangelio que es parte de los libros del Mar Muerto, que sería el Evangelio de Not, que también es llamado el Evangelio vampírico, que sería quizás de todos estos libros, quizás sea el donde más hincapié le hacen a la idea de que increado significa que algo existe antes de la creación. Pero no es así. Increado es una antítesis, es lo contrario de lo creado, y por ende, como concepto, existe solo después de que existe lo creado. Y el prefijo in podría ser reemplazado por des y nos quedaría descreado. Y por ende, increado no significa creado desde antes de la creación, sino que significa creado por el proceso inverso a crear. Y efectivamente, los espíritus son increados porque nacen del proceso inverso a crear. Y crear es llenar un espacio de algo, increar sería quitar ese algo del espacio para dejar un agujero. Los agujeros son lo único que es increado, o más bien que nace o se crea desde una increación. Y efectivamente los espíritus son puentes que unen densidades. Y por eso se dice que estamos presentes en todas las densidades al mismo tiempo, porque el espíritu, como túnel cuántico, une todas las densidades. Básicamente los espíritus serían el puente de Einstein-Rosen que Einstein y Rosen propusieron en algún momento, en donde actualmente estamos buscando un espíritu lo suficientemente grande como para poder entrar por él, que tendría que ser el espíritu de una estrella. Pero para eso necesitaríamos naves que puedan soportar las condiciones de una estrella. Y todavía nos falta para eso, en teoría. Lo que nos ocultan aún no sabemos. Eh, los axiomas. Llegamos a lo supuestamente inamovible y refutable, porque son verdades tan evidentes que no pueden ser cuestionadas o no merecen serlo. Bien, el primer axioma sería el del mentalismo y dice, el todo es mente, la mente es todo. Curioso, porque si yo llego y te pego un palo en la cabeza, te desmayas, deja de haber mente, pero no te mueres. Tu cuerpo sigue funcionando, de hecho, la gente en coma sigue viviendo, su cuerpo sigue vivo sin mente. Realmente la mente es simplemente espacio, es espacio para dibujar, es una pizarra. Y claro, lo importante no es la pizarra, sino lo que se hace con la tiza. La tiza realmente es sustancia. Con la tiza yo dibujo.
La tiza es la voluntad de crear en ese pizarrón y por ende el todo no es mente, el todo es voluntad y la voluntad es todo. Si, por ejemplo, tomáramos Star Wars y le cambiáramos la palabra fuerza por voluntad, todo se entiende mucho más fácilmente. No existe un lado oscuro ni un lado de la luz, solo existe la voluntad y el cómo la usas. Todo, el siguiente axioma sería el axioma de la correspondencia, que nos dice que lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba, en donde supuestamente sería una equivalencia, pero también nos dijeron que media verdad, que toda verdad es media verdad. Y si lo aplicamos a las densidades, ya que estamos hablando de que que lo que de arriba es como lo de abajo, tenemos que lo preexistente es el doble de verdad que la precuela lógica que surge dentro de esa densidad. Y por ende, la densidad en donde estás es media verdad en comparación a la realidad preexistente que dio origen a en la que tú estás. Lo que significa que lo de arriba vale el doble de lo de abajo. ¿Por qué nos dejan este axioma? Ah, cierto. ¿Por qué el axioma de la mente? Eh, si crees que todo es mente, vas a divinizar la mente y jamás vas a usar el verbo, que es la voluntad y está en el cuarto chakra, en la glándula timo, en el íntimo, dentro de la glándula timo. Lo de la arriba es abajo, eh, por lo que acabo de explicar, no se refiere a lo de arriba y lo de abajo realmente, sino que se refiere a lo paralelo. Lo que existe en esta densidad es como lo que existe en la densidad paralela a esta, que es lo que entendríamos como el purgatorio, o el limbo, o el bardo, y es una realidad opuesta a la nuestra completamente a nivel de las leyes físicas, donde por ejemplo aquí la gravedad es una fuerza convergente que atrae, allá la gravedad es una fuerza expansiva que se adhiere a lo que toca. Funciona completamente al revés. ¿Por qué necesitan que creamos que lo de al lado es, es lo de arriba? Pues porque básicamente muchos de los que tienen experiencias en el astral, en especial los brujos, creen que esa realidad a la que llegaron es la realidad de lo espiritual, pero en realidad están en el bajo astral. Entonces, como este supuesto conocimiento profundo, tan secreto, que es lo primero que llega a las manos de cualquiera que intente aprender sobre gnosticismo, provoca este jueguito de creer que el bajo astral es el nivel de lo espiritual. Luego viene el axioma de la vibración. Nos dicen todo vibra, todo está en movimiento, pero no nos dicen el por qué. ¿Por qué no nos dicen el por qué? Es la parte importante. ¿Por qué todo vibra? Pues la vibración es el intervalo de tiempo que sucede entre que el ciclo se repita. ¿Qué ciclo? Pues el ciclo que genera lo que se expande, la fuerza que expande y luego la fuerza que contrae. Expande, contrae, expande y contrae. Y eso genera un ritmo que nosotros podemos traducir a un número y lo usamos para la ciencia y otras cosas. ¿Por qué no se nos explica esto? Porque automáticamente surgen tres elementos. Surge el prana como primera sustancia, que sería lo que genera todo lo que se expande. Estaría el éter, generando todo lo que se contrae. Y un tercer elemento, que sería el espíritu, que permite que haya un equilibrio entre esas dos fuerzas al encapsularse, al individualizarse el sistema.
Y claro, es necesario que nos mantengan pegados en la dualidad, porque si entendemos lo trino, entenderíamos muchas otras cosas. Y si entendiéramos lo trino, por ejemplo, nos daríamos cuenta que la luz tiene una forma, tiene tres formas y la oscuridad también tiene tres formas. Y podríamos fácilmente reconocer lo que es oscuridad sabiendo cuáles son esas tres formas, que son la belicosidad, la vacuidad y la lujuria. Entonces, por ejemplo, nos daríamos cuenta que todo el mercado de las armas es belicosidad y no debería existir. Nos daríamos cuenta que todo el mundo de la moda y el maquillaje es simplemente frivolidad, es simplemente lujuria por la estética y no debería existir. Y también nos daríamos cuenta que todos esos discursos ambiguos son oscuridad también. Eh, de ahí pasaríamos al axioma de la polaridad, en donde nos dice que todo posee dos polos, y si es así, pues no existiría lo neutro. Entre el calor y el frío está lo templado, entre la luz y la oscuridad está la penumbra. De hecho, eh, entre los términos absolutos puede haber un término medio o pueden haber dos semiestados. Entre lo dulce y lo amargo está no, entre lo dulce y lo salado está lo amargo y lo ácido. Entre el invierno y el verano está la primavera y el otoño. Siempre podrán haber dos términos intermedios entre dos absolutos y también un neutro neutro perfecto que le dio origen a la dualidad. Luego nos hablan del ritmo, eh, que quizás los que siguen a Diego Rusarín se hayan dado cuenta que esto del péndulo de Hegel, del que habla tanto, es un derivado del axioma, de este axioma hermético del ritmo, que se refiere al flujo y el reflujo de las cosas, de que todo va para adelante y luego para atrás, de que todo sube y luego baja. Pero no vemos casos de involución, nada involuciona. No vemos que el tiempo retroceda, no vemos que eso suceda. Sí hay un caso del que podríamos hablar que sería, que quizás se entienda más a través de la película el extraño caso de Benjamin Button, en donde sí hay gente que nace viejita y se vuelve joven. Luego vendría otro axioma que también es dual, también basado en la dualidad, que sería la causa y el efecto, en donde se estaría suprimiendo el concepto de la potencialidad, que sería la supersimetría desde la que parten todos los fenómenos hasta que se expresa bajo algún vector y comienzan a suceder múltiples efectos a partir de una causa. En la cuántica vemos mucho esto de la potencialidad. Vemos a la onda en su función de onda y nosotros como observadores fragmentando, o no, no, en realidad no nos fragmentamos, en realidad eh, esta parte de información que logramos rescatar de la onda la terminamos volviendo una partícula. Y luego viene el género, que también es otro concepto dual, y este sí está bien, realmente todo posee género, ya que el neutro eh, se identifica con uno de los dos polos y eso genera la proporción áurea que permite que algo se manifieste, que algo exista. Eh, pero hay que entender el concepto género como la esencia de lo masculino y femenino que se expresan en todas las densidades. No tiene que ver con lo sexual, no tiene que ver con los conceptos de hombre y mujer. Eh, por ejemplo, los ángeles y no son hombres ni mujeres, no poseen sexo, pero sí poseen género. Los ángeles pueden ser guiados por la divinidad de lo masculino, que tiene que ver con la disciplina, y por ende son seres de las jerarquías celestes que tienen que ver con el sostener el orden, y los femeninos, los que se identifican con la divinidad de lo femenino, que es la misericordia, tendrían que ver con las posiciones de las jerarquías que tienen que ver con el cuidado y ayuda de las conciencias de menor grado.
Así que quizás por ahí este axioma quizás sí se salvaría. Ahora, ¿de dónde proviene todo esto? Anteriormente les había mencionado a Tot el faraón loco. Bien, este faraón era especial, digámoslo así. A este faraón le molestaba que fueran los sacerdotes los que tenían el contacto directo con los dioses. A él no le gustaba esto de que aparecieran los sacerdotes diciendo los dioses mandan esto, los dioses mandan esto otro. Así que él exigió que le enseñaran a comunicarse con los dioses. Por supuesto, los dioses no son dioses, ya que las jerarquías celestes no se presentan a sí mismos como dioses, sino como hermanos mayores. Y los que sí se presentan como dioses son demonios que nos engañan para obtener prana a través de la adoración o obtener la energía que entrega el miedo y el dolor a través de sacrificios y ese tipo de cosas. Entonces, eh, los sacerdotes tuvieron que obedecer al faraón y le enseñaron a utilizar un artefacto que hoy en día entenderíamos como el espejo negro. A través de este espejo negro, él logró tener comunicación con estos demonios del bajo astral y estos demonios comenzaron a enseñarle cosas. Él tomó esa enseñanza y comenzó a confeccionar un libro. Ese libro no contenía una sola palabra, eran solamente eh, imágenes arquetípicas, mensajes encriptados en símbolos arquetípicos. Cuando termina el libro, Tot se da cuenta de que haber estado haciendo eso, haber estado haciendo tratos con estos dioses, los dioses entre comillas, lo habían dejado sin su reflejo. Él ya no tenía reflejo. Eh, para perder tu reflejo, tendrías que perder la capacidad de que los fotones interactúen contigo, tomando información de ti para hacerla llegar a los ojos de alguien. Eso significa que Todd perdió su alma por estar trabajando con el espejo negro, que no sería otra cosa que un artefacto de comunicación como es la Ouija, el Charlie Charlie y todas esas cosas que hay, que solo sirven para la comunicación en paralelo, para lo que está al lado, porque el artefacto de comunicación con la luz somos nosotros mismos. Y por eso no necesitamos ningún artefacto extra. Y cuando Todd se dio cuenta de esto, enloquece, se vuelve loco, y le entra toda la furia y el odio contra sus sacerdotes por no advertirle, por haber sido engañado y todo eso. Y él ordena tomar el libro, meterlo dentro de una caja y lanzarla al Nilo. Pero los sacerdotes no lo hicieron, guardaron el libro y llega a nosotros, y ese libro, el Tatot, el libro de Tot, llega a nosotros como el Tarot, y por eso ocultistas como Blavatsky o Levi o Crowley, los conocidos, decían que el que pudiera ordenar las cartas del tarot de la forma correcta podía descubrir todos los secretos del universo al leerlo como un libro. Pero, pero, ese conocimiento viene desde la oscuridad y por eso está tan cargado de dualismo porque necesitan que no entendamos lo trino. Eh, Espero que este capítulo les sea útil. Gracias por su tiempo, chiquillos. Suscríbanse, déjenme like para que aparezca por ahí en la pantalla principal de YouTube de más personas. Para los que me siguieron en el debate sobre la tierra hueca, debo decir que bastante gente me contactó luego de eso, muchos para apoyarme con información, que es lo que más sirve. Eh, Gente que tiene contacto directo con los intraterrestres, ¿no?
y me aclararon bastantes dudas, también me tiraron un tanto las orejas porque hay algunos datos que no están bien, hay algunas cosillas que hay que cambiar en el modelo y también me dijeron otros detallitos simpáticos que me llevaron a otras conclusiones mucho más interesantes. Aún no sé si voy a participar mañana nuevamente en eso, en el canal Puta Tierra Plana. Le he escrito al chico, el dueño del canal, y no me ha respondido, ya que me planteó que no fuera por medio de preguntas establecidas, sino que fuera más un tema libre en donde yo pudiera hablar de lo que yo quisiera para ir guiando un poco los temas. Pero también le pedí, bueno, la idea es buena, pero también le pedí que necesitaba la menor cantidad de monos en la dinámica, ya que los que tratan de amedrentar usando el miedo como que sería usar el miedo como arma, los que se burlan, que sería caer simplemente en el autocontrol, que es la lujuria, no son útiles para un debate. Alguien egoico sí puede servir porque va a insistir en tratar de mostrar todo lo que sabe, así que sí va a aportar datos. Puede que por temas de protección del ego termine no respondiendo nada, que es lo que suele pasar con los seres egoicos cuando debaten, que se colocan a sí mismos en una posición en donde son jueces decidiendo si estás bien o estás mal. Son testigos, ya que ellos deciden que te refutaron o que no los refutaste o que dijiste algo o que no dijiste nada. Y también son ¿cómo se llama? El abogado del lado del otro lado, no el que defiende el otro. También son ese abogado el que te hace preguntas incisivas y que te ataca, pero jamás están en la posición de ser el testigo, que es el que responde las preguntas, que sería básicamente la esencia de un debate, el jugar a preguntar y responder, que sería básicamente el problema que presentan los egoicos al proteger su ego a tal punto de que no te responden nunca nada directamente. Y como no me ha respondido todavía, no sé si participe. Si no pasa nada, si no se da la instancia, de todas formas voy a hacer un capítulo exclusivamente sobre la Tierra Hueca para explicar un poco más sobre eso, porque he llegado a información bastante interesante gracias a la gente que me contactó para hablarme sobre esto. Y eso, chicos, gracias por su tiempo. Hasta la próxima.